hablemos un poquito sobre el misterio detrás de la tentación. Y le puse misterio porque cuando les enseñe todo lo que les voy a enseñar en esta mañana, aparte de que no lo van a creer, porque va a ser una fuerte impresión sobre sus vidas, quiero desmantelar por qué el enemigo usa la tentación en contra de nosotros. Y si alguno de ustedes se ha preguntado, pero ¿y por qué tengo que ser tentado? ¿Por qué el enemigo nos tienta? Hoy voy a responder a esas preguntas. Y van a descubrir en el proceso cómo esto encaja en todo lo que hemos estado hablando acerca de las puertas abiertas. Amós capítulo 3, versículo 11 dice: por lo tanto, dice el Señor soberano, se acerca un enemigo, los rodeará, destrozará sus defensas y luego saqueará sus fortalezas. Se acerca un enemigo y ese enemigo va a hacer tres cosas: los va a rodear, va a destrozar sus defensas y luego va a saquear sus fortalezas. Y quiero usar la cita de esta mañana para mostrarles esa progresión que describe la palabra del Señor. Primero el enemigo rodea, luego destroza tus defensas y luego saquea lo que hay en tu vida. Y lo primero que usted tiene que entender es que el enemigo vendrá por ti. Cuando la Biblia advierte un enemigo vendrá, es que te está diciendo: no creas ni por un instante que el enemigo en algún momento de tu vida no va a venir por ti, no va a venir por tu familia, no va a venir por tu matrimonio, no va a venir por tus finanzas, no va a venir por la estabilidad mental y emocional de tu vida. Un enemigo se acerca. Pero él tiene el mismo modus operandi. Él lo que va a tratar es rodearte, luego va a destrozar tus defensas, el muro. ¿Se acuerdan del muro? Y luego va a entrar y va a saquear tus fortalezas. Y ese mismo patrón lo enseñó Jesús refiriéndose a cómo es que uno debe atacar al enemigo. En Proverbios 12:29 dice: pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? ¿Cómo hago para entrar a lo que el enemigo me ha robado y quitárselo? Solo alguien aún más fuerte. ¿Están entendiendo? Alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Entonces la progresión bíblica es la misma. Usted tiene que entrar en la defensa de las tinieblas, usted tiene que atarlo y luego tiene que saquearlo, pero tiene que ser alguien más fuerte que él. Alguien más débil no lo podrá hacer. Eso fue lo que hizo Jesús con el diablo por medio de su victoria en la cruz. Cuando el Señor anuló el acta que nos era contraria, el Señor desarmó al diablo y lo saqueó. Le arrebató el alma de cada uno de nosotros y le quitó las llaves de la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Todo esto para que nosotros pudiéramos entender que si nuestro enemigo logra atravesar nuestras defensas por medio de las acusaciones basadas en nuestros pecados y en las cosas que hemos hecho mal delante de Dios, él va a entrar y va a saquear. Recuerden que el ladrón vino para matar, robar y destruir. En Proverbios 26, versículo 2, y este proverbio lo vamos a leer en varias versiones. Reina Valera dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Proverbios 26, versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente dice: como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Y en Proverbios 26:2 en la versión NBI dice: como el gorrión sin rumbo o golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Ese es un principio espiritual. La única maldición que afecta es la que es atraída por una causa. Una persona te puede lanzar cualquier maldición, pero si esa maldición no tiene motivo, jamás llega a su destino. ¿Y qué significa esa palabra causa? Significa razón,
o motivo para obrar de una manera determinada. Eso significa que la maldición es atraída no solo por una razón, sino también por una manera de actuar. Por esta razón las escrituras dicen: sin motivo jamás llega la maldición. Si alguien no la provoca, no puede venir. En otras palabras, no importa quién abra la boca en contra tuya, no importa la brujería, la hechicería o la maquinación satánica en tu contra o en la mía, mientras no haya motivo, mientras no haya causa, esa maldición nunca llegará. El diablo entiende eso. Entiende que mientras usted y yo no tengamos suficiente pecado o las puertas estén cerradas, por mucho que él quiera, no nos puede hacer daño. Entonces, pero él es inteligente. Después de Dios, el ser más sabio el ser más inteligente, sabio no, inteligente que hay, es Satanás. Después de Dios, la primera cosa que fue creada fue Satanás. El primer ángel creado fue Lucifer, que se convirtió en Satanás. Entonces, no menosprecien la astucia del enemigo. En 1 de Juan 5:18 dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene ¿qué? Y el maligno no puede tocarlos. Él sabe que cuando una persona empieza a vivir en santidad y empieza a caminar en obediencia al Señor, él no le puede hacer nada. Entonces, cuando el enemigo no puede tocar a una persona, él va a hacer todo lo posible para poder hacerle daño a esa persona. ¿Por qué? Porque él es manipulador, obsesivo y controlador. Él no ataca a los que ya le pertenecen. Él busca a aquellos que de alguna forma se han liberado de sus garras por medio del poder de Cristo. Y mientras esas personas que se han liberado de sus garras por medio de la autoridad del Cristo, de Yeshua de Nazaret, él entonces empieza a preguntarse: ¿y cómo yo hago para poder afectarlo si no puedo presentar ninguna acusación en su contra? Y es allí cuando entra otra de las facetas del enemigo. La Biblia no solo llama al enemigo el acusador, también lo llama el tentador. Y en Mateos 4:3 dice: y el tentador se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esas piedras que se convierten en pan. El diablo sabía que no podía presentar una acusación ante el Padre por Jesús, porque Jesús era santo. Entonces digo: entonces si no puedo, tengo que tentarlo. ¿Tú estás bien con el Señor? Y de repente empiezan a venir las tentaciones. Pastor, ¿qué es eso? El enemigo está buscando cómo hacerte caer en pecado para poder acusarte. Y cuando no tiene evidencia en tu contra, entonces se viste como tentador. Y ahí es cuando te aparecen unas papayas. Y tú dices: pero yo iba bien. Y de repente, ¿por qué estas cosas? Porque está tramando algo en contra tuya. Y como no puede tocarte, necesita hacerte caer en pecado. En 1 Tesalonicenses 3:5 dice: por esa razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo, decía el apóstol Pablo, de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ahora la pregunta es: ¿por qué esta doble operación de las tinieblas? ¿Por qué acusador? ¿Por qué tentador? Porque debido a que tu situación legal por el sacrificio de Jesús ya está en orden. ¿Se acuerdan que Él anuló el acta que había en contra de nosotros? Dios los mantiene protegidos y el maligno no los puede tocar. Así que Él tiene que volverse el tentador. Y para poder demostrarles eso, voy a estudiar varias historias con ustedes en la Escritura. La primera se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Y la Escritura dice así: Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Según el diccionario, la palabra provocar significa producir cierto estado o sentimiento en una persona o cierto estado en una cosa. Esto demuestra que Satanás tiene el poder
de producir ciertos estados de conciencia e incluso sentimientos en nosotros con el único fin de que uno tome malas decisiones. Y pequemos. Pastor, ¿para qué? Para luego usarlo en tu contra y de esa forma legalizarte una maldición. Ahora, voy a leer ese mismo versículo en la Reina Valera, Primera Crónicas, 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. La palabra incitar significa influir vívidamente en una persona para que haga cierta cosa. Amado, el primer vivo del mundo es Satanás. Él tiene la habilidad de influir vivamente. Y eso es tremendo, porque las escrituras están afirmando que Satanás posee la capacidad de convencer a una persona de que el pensamiento que tiene, de que el sentimiento que tiene, viene de él y no de Satanás. Y ahí es cuando empiezan las personas a tomar malas decisiones. Yo siento que yo no debería estar casado. ¿Y de dónde le vino eso? Yo siento que y la gente sale con sus locuras, que yo nunca he sido feliz. Yo tengo que coger alas y volar. Y le llegan unos pensamientos y uno dice, pero ¿y dónde le llegó si estaba bien esa persona? El enemigo. Él incita, él produce cosas en uno para que uno tome malas decisiones. Ahora, noten la expresión Satanás se levantó contra Israel. Cuando el diablo se levanta en contra de una familia, él tiene que incitar a algún miembro de esa familia para que peque, para que él pueda entrar. Y en la mayoría de los casos son los hombres. Cuando Dios le tiene rabia a los Pérez, el diablo le tiene rabia a los Pérez, y el diablo le tiene rabia a los Gutiérrez, y el diablo le tiene rabia a los Daza, entonces él empieza a decir, ¿cómo me meto aquí en esta familia? Y empieza a incitar. ¿Por qué incitó a David? Porque era el rey, era la autoridad. Si lo hago caer a él, cae todo. Y es por eso que ustedes ven familias bonitas que de repente el tipo y que le gusta a la sirviente. Familias que iban bien y de repente que está viendo por allá y empieza la peladera. Y uno dice, ¿por qué se metieron tantas cosas a esa familia? Porque el diablo le puso el ojo a la casa y buscó a quién hacer caer para poder meterse. Y esto es importante que usted lo entienda, porque Satanás viene por ti, viene por tus hijos, viene por tu familia, viene por tu negocio. Y si usted no está firme y no entiende lo que les estoy enseñando, cuando sea incitado o cuando lo tiente, no crea que es porque usted es muy pinta o bonito. Usted nada más lo quiere su mujer. Es porque el enemigo quiere tus hijos. Quiere tu familia, quiere tu gozo, quiere tu paz. Y entonces, así como incita a David, te va a incitar a ti. Deben saber que en ese tiempo el Señor prohibía a que se hiciera censo en Israel, porque había una promesa que decía que los descendientes de Abraham serían tan numerosos como las estrellas de los cielos y la arena que está en el mar. Entonces Dios prohibía que se contara, solamente que creyeran que eran numerosos, ya. Pero David, en su orgullo, el enemigo empezó a decirle, oye, pero cuenta para que sepas con cuántos soldados cuentas, para que sepas a proyección a futuro, estadísticamente, con cuántos jóvenes para la guerra. Y él se infló. Cuando él dijo esa noticia ante sus oficiales, todo el mundo le dijo que no. Pero como era el rey, los obligó. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el profeta Natán llegó y dijo, has enojado al Señor tu Dios por hacer un censo, cuando la escritura te prohibía hacerlo. Escoge 3 castigos, 3 años de hambre, 3 meses cayendo a filo de espada ante tus enemigos, o 3 días que yo te dé una cueriza. ¿Tú qué escoges? Y David le dijo, no, yo en 3 años de hambre, imagínate, yo mejor caigo en las manos de Dios y no en las de los hombres. Y en 3 días, el primer día hubo una plaga y se murieron 70,000 personas. Y al segundo día el número iba subiendo de gente muriéndose. Y David se le dijo, Señor, no mates a este pueblo por causa mía, mátame a mí. Y entonces alzó los ojos y vio un ángel del Señor con una espada de fuego desenvainada apuntándolo.
Y él subió a la colina donde estaba ese ángel. Ahí fue donde se construyó el segundo templo. La colina donde está construida la mezquita en Jerusalén, por la que ellos pelean para construir el tercer templo. Y él subió y hizo una ofrenda al Señor y se detuvo la plaga. Y uno podría pensar, pero ¿Dios quería eso para el pueblo? No, pero Satanás sí. E incitó a alguien para que le diera el paso. Si usted le da papaya al enemigo y peca, el enemigo va a entrar. Y después van a pasar unas cosas que usted dice, pero ¿por qué nos pasan esto? Porque alguien en la casa le abrió puerta al enemigo. Y cayó en la tentación. El siguiente caso que voy a usar para demostrarle lo que estoy diciendo es Números capítulo 22 del 1 al 7. Y dice la escritura, y luego el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán frente a Jericó. Y Balac, hijo de Zippor, el rey moabita, había visto todo lo que los israelitas hicieron a los amorreos. Y entonces cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, se aterró. Y el rey de Moab dijo a los ancianos de Madián, esta muchedumbre devorará todo lo que esté a la vista, como un buey devora el pasto en el campo. Y entonces Balaam, rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Y su mensaje decía, mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Ven por favor y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. ¿Ustedes creen que la brujería es de ahora? Hay gente que sabe que fulano está creciendo y me va a superar, y por envidia trabaja con brujería, con hechicería, con porquería para hacerle daño a esa persona. Y esto es milenario, esto no pasa ahora, esto siempre ha pasado. Pero voy a usar este ejemplo para que ustedes vean cómo funciona en ese aspecto la brujería y la hechicería. De esa manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones y al pueblo que tú maldices le caen maldiciones. Y entonces los mensajeros de Balac y los ancianos de Moab y de Madián partieron con el dinero para pagarle a Balaam a fin de que maldijera a Israel. Y llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje de Balac. Desde épocas inmemorables, la gente siempre ha usado la brujería por envidia y por miedo de las demás personas. La descripción del rey de Moab fue: esta muchedumbre es como un buey que se devora todo lo que está a su paso. Y eso es lo que Satanás teme de la iglesia. Cuando el enemigo ve una iglesia así como Centro Cristiano Destino, dice: esta gente la dejamos crecer y se comen todo Valledupar. Esta gente hay que darle duro, esta gente hay que atacarla. Si seguimos y les permitimos que sigan creciendo, ahí es que baja ese pastorcito, ahí es que tumba esos líderes, ahí es que meternos con ellos. Él teme que el reino de Dios se extienda en esta ciudad. Él teme que nosotros podamos traer a la luz de Cristo a toda esta ciudad para el Señor. Ahí ustedes creen que Él se va a quedar quieto. Así como Balac contrató a Balaam para que maldijera a Israel. Créanme que hay brujos que ya nos están atacando. Y se va a meter con usted. Se va a meter con su familia. Y por eso este mensaje los estoy advirtiendo para que sepan lo que tenemos que hacer. La Biblia dice que cuando Balaam aceptó el dinero, esa noche se le apareció Dios y le dijo: cuidadito y abres tu boca, porque el primero que se muere eres tú. Y en el sueño Balaam se asustó. Era un brujo, pero Balaam se asustó. Y luego el Señor le dijo: desciende con los que te pagaron para maldecirlo, pero no abrirás tu boca a menos que yo no te lo ordene. Los brujos trabajan en lugares altos. Cuando se van a maldecir ciudades, se buscan los lugares altos. Las colinas altas son los lugares especiales donde la brujería y la hechicería a gran escala se hace. Entonces, este hombre
cogió a Balán y lo subió en una montaña donde podía ver una parte de Israel para que lo maldijera. Y en el momento en que él abrió la boca para maldecir, esto fue lo que pasó. Números 23 del 7 al 9. Y este es el mensaje que Balán transmitió. Balán me mandó a llamar desde Harán. El rey de Moab me trajo de las colinas del norte. Ven, me dijo, maldíceme a Jacob. Ven y anuncia la ruina a Israel. Pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Desde las cimas del precipicio los veo, los miro desde las colinas y veo a un pueblo que vive aislado, apartado de las otras naciones. Y este es el principio. No se puede maldecir lo que Dios ya ha bendecido. No, yo pensé que alguien iba a gritar amén. No, yo pensé que alguien iba a dar un grito de júbilo aquí. No existe la palabra ruina ni enfermedad que prevalezca sobre aquellos que tienen la marca de bendición del Padre sobre sus vidas. No, yo pensé que alguien iba a gritar. No existe brujería, no existe hechicería, ni conjuro, ni envidia que afecte a aquellos que por la gracia del Padre ya han sido bendecidos. Ahora, este brujo Balán distinguió la razón que hacía que Israel fuera impenetrable en términos espirituales. Y el versículo 9 lo dice claramente. Yo veo a un pueblo que vive como aislado, apartado de las demás naciones. El vocablo hebreo para la palabra apartado es kadosh, significa santo. Cuando ustedes hablan de que Dios quiere que seamos santos, no es que quiere que nos salga una coronita aquí. No, eso no es santidad. La palabra santidad significa apartado. Es decir, yo soy santo cuando estoy apartado del mundo. Cuando estoy apartado de todo lo que el mundo hace, yo me aparto. Mi cuerpo, mi mente, mi boca se abre exclusivamente para Dios y para bendecirlo. Cuando un pueblo vive apartado, aislado de lo que todo el mundo hace, ese pueblo es santo. Por eso es que yo no entiendo por qué la iglesia de hoy no practica la santidad, cuando la santidad es la fortaleza espiritual de una persona. Mientras usted haga lo que todo el mundo haga, cante lo que todo el mundo cante, viva como todo el mundo viva, coma lo que todo el mundo come, practique los mismos principios de todo el mundo, como te hagan una brujería te cae. Ay, yo quisiera que estuviera protegido, pastor. ¿Qué tengo que hacer? Apártate. Porque la gente que es santa, que es apartada para Dios, el diablo no los toca. El enemigo no los toca. Por eso yo no escucho lo que todo el mundo escucha, ni hace lo que todo el mundo hace, ni comparto en los lugares en donde yo sé que el enemigo está. Porque yo sé que a mí me tienen la mala en el reino de las tinieblas. Yo no voy a dar papaya. Por eso es que hay una lucha permanente para que el cristiano peque. A veces tú te preguntas, pero ¿y por qué tanto ataque el enemigo? Porque el enemigo te quiere destruir. Y por eso te ofrecen hoy cosas que antes no te ofrecían. Y tú dices, caramba, pero fulanito nunca. Cuando yo estaba en el mundo me ofreció eso, y ahora que me lo viene a ofrecer el zángano ese. No es él, es el enemigo. Tratando de que dejes de estar apartado para Dios y él pueda entrar. Una familia santa es impenetrable. Una iglesia santa es impenetrable. ¿Qué significa eso, pastor? Que es imposible de maldecir, y los brujos lo saben. La historia continúa. El rey de Moab, obvio, se enojó con Balán y le dijo: ven acá, yo te acabo de pagar para que los maldigas, no para que los bendigas. Y lo llevó a un lugar aún más alto y le pidió que esta vez sí lo maldijera.
Y por segunda vez, este fue el mensaje. El tipo como que hizo sus conjuros, su brujería, ahora sí voy a maldecir. Y cuando abrió la boca, esto fue lo que dijo. Números 23, 18. Levántate, Balac, y escucha. Óyeme, hijo de Zippor. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. De aquí, pastor, ¿dónde salió esa frase? De un brujo. El brujo sabe cuando no puede hacerle brujería a un cristiano. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y no puedo revertirlo. Yo declaro que el brujo que te está haciendo brujería, en lugar de maldecirte, te va a tener que rebasetar. Alguien que grite aquí. La brujería no puede contra el pueblo de Dios. Mira lo que dice el 21. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera a Israel. Imagínate. Pues el Señor su Dios está con ellos y Él ha sido proclamado su rey. Y yo quiero detenerme aquí. No hay desgracia en el plan de Dios para uno. ¿Y por qué pasó esa desgracia en esa familia? Si abrieron puerta. Porque las desgracias no están en el plan de Dios para un hijo de Dios. Las desgracias, las cosas terribles que puedan suceder, eso no está en el plan de Dios para nadie. El problema es que usted le abre puerta al enemigo. Y ese sí se la fabrica. Ese sí las hace. Por eso es que la Escritura dice, los justos no tendrán temor de malas noticias. No porque no les lleguen, sino porque cuando les llega, ellos saben que no tienen nada que temer, porque el Señor los protege. Quiero continuar con lo que Balaam dijo en el versículo 22. Dice, Dios los sacó de Egipto. Para ellos, Él es tan fuerte como un buey salvaje. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Pues ahora se dirá de Jacob, qué maravillas ha hecho Dios por Israel. Este pueblo se levanta como una leona, como un majestuoso león que se despierta. Ellos se niegan a descansar hasta que hayan devorado su presa y beban la sangre de los que han matado. Contra el pueblo de Dios no hay brujería que funcione. No hay magia que funcione. Balaam vio en el espíritu a un pueblo tan confiado y vio el espíritu de un león. Y es lo que sucede cuando alguien sabe que está bien delante de Dios. Él duerme tranquilo como un león. Duerme tranquilo como un león. ¿Por qué? Porque está confiado en el Señor. Y así sucedió, mis hermanos, que lo contrató para que maldijera a Israel y 3 veces lo bendijo. 3 veces lo bendijo. Él está fallando. Porque aunque el enemigo quiso maldecirlo, el brujo Balaam descubrió que cuando Dios decide bendecir a alguien, ninguna maldición lo afecta. Y eso pasó en el capítulo 23, 24, donde se registra, pero luego pasa algo impresionante en el capítulo 25. Y yo quiero que ustedes lo lean porque Balaam se sintió mal, dijo, pero me están pagando para maldecir y yo termino bendiciendo, el negocio se me va a dañar. Y el brujo Balaam hizo una investigación y descubrió algo que usted tiene que saber, que los brujos saben, y ellos no te van a decir lo que yo te voy a decir. Para que ustedes vean cómo funciona la brujería. Para llevarles a eso, tengo que mostrarles la escritura, números 25, y voy a leer 9 versículos, del 1 al 9. Y mientras los israelitas acampaban en la arbolada de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales
con las mujeres moabitas del lugar. Y esas mujeres los invitaron a los sacrificios de sus dioses. Así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. ¡Ay! Y de modo que Israel se unió al culto de Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Y entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden: detén a todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Y así que Moisés le ordenó a los jueces de Israel: cada uno debe quitarle la vida a los hombres bajo su autoridad que se han unido a rendir culto a Baal de Peor. Y en ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, un israelita llevó a una madianita a su carpa. En pleno culto así la trajo el desgraciado, ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Y cuando Fines, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y salió a la asamblea. Fue y tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa, y con la lanza Fines atravesó el cuerpo del hombre y perforó el estómago de la mujer. ¿Qué significa? Que estaban teniendo relación. Estaban fornicando en plena reunión. Y entonces se detuvo la plaga contra los israelitas. Pero escuche, pero ya habían muerto 24,000 personas. Ven acá, a ver, explícame. ¿Cómo así que hace un capítulo las desgracias no estaban para ellos? Y un capítulo después 24,000 mueren. Porque Balaam se pilló algo que usted tiene que entender para que no le pase lo mismo. Para poder explicarles eso, los voy a llevar al último libro de la Biblia, porque hay un demonio que se llama el espíritu de Balaam. Ojo con eso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Dice así: pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam. Mira cuál era la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Balaam hizo un estudio y dijo: mientras esta gente sea santa, la brujería tuya y mía se vuelve bendición. Esta gente hay que hacerlos pecar. Coge a todas las mujeres hermosas que tenga, ponlas en bikini y se las pone adelante. Dile a las mujeres que los inviten a los sacrificios. Si ellos se ponen a meterse con los ídolos y se ponen a hacer misas y oraciones terribles, déjalos que vayan a esas cosas, que consagren a sus hijos a la idolatría y a la brujería. Déjalos que yo después hago el resto. La gente no sabe eso. Y por eso a muchos cristianos les pasan unas desgracias, porque ellos solitos se los buscan, porque por ignorancia le abren la puerta al enemigo. Entonces, el enemigo quiere hacerte daño y te incita a que peques sexualmente. Te incita a que hagas parte con los ídolos. Y por eso este sistema que nos rodea es idolatría por todos lados. Por eso el pecado sexual es tan abundante. Es el gancho que usa las tinieblas para hacerle daño a alguien. Y si la gente supiera esto, el negocio de los brujos se acabaría. Porque la maldición no afecta a la bendición. El diablo nunca será más grande que Dios. Pero si usted cae en pecado, la maldición le va a caer. El brujo Balaam hizo un descubrimiento hace miles de años que el diablo sigue usando como su arma favorita para el reino de las tinieblas hoy. Balaam descubrió que una nación apartada del pecado es indestructible. Así que hay que hacerlos pecar. ¿Por qué creen que la pornografía es tan accesible?
¿Por qué creen que todas las series tienen que tener desnudos y por qué creen que todo está tan erotizado e hipersexualizado? El enemigo sabe que como uno caiga en pecado y en lujuria, al otro día si nos hacen una maldición nos cae. Entonces, antes de que el enemigo quiera lanzar una maldición contra un cristiano, contra una iglesia, contra una familia cristiana, primero los incita a pecar. Y luego él solito hace el trabajo. Así que si alguna vez usted se ha preguntado por qué tanta desgracia, esa es la respuesta. Para que usted se arrepienta y nunca más en la vida le vuelva a dar papaya al reino de las tinieblas. Hay gente que me ha dicho, no, es que me hicieron una brujería, entonces yo tengo que ir a donde otro brujo para hacerle la brujería al otro. No, el diablo contra el diablo no pelea. Jesús lo dijo claro, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Venga y le ahorro esa plata. Viva en santidad. Apártese del pecado. Y no importa qué tan grande sea la brujería, nunca caerá sobre usted, nunca caerá sobre su familia, nunca caerá sobre sus finanzas, nunca caerá sobre sus hijos. Alguien tiene que decir gloria al Padre en esta hora. Alguien tiene que dar un grito de júbilo al Rey de Reyes. Hoy la iglesia es el Israel de Dios. Por eso es que Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey. Miren cómo son una nación santa, son un pueblo exclusivo para Dios. Hoy la iglesia tiene un llamado a ser indestructible mientras viva en santidad. Es por eso que aquí una de las cosas que ustedes siempre van a escuchar es que yo voy a insistir en este tema. ¿Saben por qué? Porque yo quiero que cuando pasen por esas puertas y les pregunte cómo están, ustedes me digan, estoy bendecido, estoy en victoria, porque no le están abriendo puerta al enemigo. Por eso insisto en decirles, dejen el pecado, tomen en serio a Dios, dejen sus pasados, porque el enemigo trabaja fácilmente con aquellos que están haciendo lo que a Dios no le agrada. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es que sean ¿qué? Santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Si usted sabe que la vecina lo anda mirando raro, que cada vez que usted sale ella se pone que a levantar el polvo. Acuérdese de mí, lo están tentando para que una desgracia le caiga a su familia. El orgasmo sexual dura 11 segundos. 11 segundos no valen la pena para una calamidad a su hogar. Lo mejor es que su familia esté bendecida, que su casa esté próspera, que sus hijos estén resguardados, que sus hijas estén resguardadas. Alguien tiene que gritar lo que estoy predicando aquí. No vale la pena el pecado. Si eso compra una maldición para tu familia, créemelo. No vale la pena. Por eso usted tiene que aprender a cuidarse. Le digo siempre a los hombres, dejen la abrazadera. Poco de hombre que le gusta estar viendo, dejen los ojos. Es que comprate una cosa para los caballos y te lo pones un año ahí hasta que aprendas a mirar de frente. Usted tiene que, se pone unos lentes especiales con una foto de la mujer suya y ¡pa! Para que lo único que vea es su mujer. Entonces, la gente luego lo empieza a ver a uno bendecido y luego, ¿por qué no se enferman sus hijos? Y todo está bien, porque yo sé cómo vivo. Pero entonces el enemigo es experto en maldecir cuando uno le abre la puerta. En Primera de Pedro 1:14 al 17 dice, por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios.
No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. ¿Cuántos tienen una vieja manera de vivir aquí? A nadie tiene una vieja manera de vivir aquí. ¿Cuántos tienen una vieja manera de vivir? Levante la mano. No vuelva para allá. ¿Qué va a hacer usted para allá? ¿A son de qué? ¿A razón de qué usted va para allá? ¡Jamás! No vuelva. Es lo que dice la Biblia. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia porque no tenían ni idea de estas cosas. Pero ahora, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy. Recuerden que el Padre Celestial a quienes ustedes oran no tiene favoritos. No, pastor, ore por este pelado, vea. Está como medio endemoniado, pastor, repréndamelo. ¿Y por qué yo? ¿Por qué que usted Dios sí lo escucha? Dios no tiene favoritos. Lo que pasa es que tú sabes que tú estás en pecado y sabes que yo estoy en santidad. Pero Dios no tiene favoritos. La misma oración del pastor es la suya si usted vive en santidad. No tiene, Él lo juzgará o lo recompensará según qué, lo que hagan. Así que tienen que vivir con un temor reverente de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Entonces yo quiero que la iglesia en esta mañana recuerde este principio. La maldición no llega si no tiene causa. Si no hay causa, usted no tiene por qué morirse con un accidente, no sé qué. Usted no tiene por qué ver que en su familia vengan desgracias, estancamiento, todo lo que ha aprendido en el devocional de los síntomas de una maldición. Usted no tiene por qué vivir esas cosas. Porque usted está en Cristo. Usted no buscó de Dios para estar peor que en el mundo. Uno busca del Señor para estar mejor. Lo que pasa es que uno busca del Señor, pero es cabeza loca. Y empieza a hacer cosas que no agradan al Señor. Y termino con la cita con la que empecé, Amós 3:11. Por lo tanto, dice el Señor soberano, se acerca un enemigo. Y esta es la advertencia que hoy le hago a todas las personas que me escuchan y por supuesto los que están allí en transmisión. Por lo tanto, dice el Señor soberano, se acerca un enemigo. Y ese enemigo lo que quiere hacer es rodearlos. Quiere destrozar su muro espiritual, su fortaleza, para luego quitarle lo que le pertenece a usted. Pero yo le advertí cómo es que usted hace para que ese enemigo, así como vino por un camino, por 7 se tenga que huir. Aleluya. Porque el Señor pelea por ti y Él levanta pendón de victoria. Aleluya. Yo pensé que alguien iba a dar un fuerte aplauso al Señor.